Hola amigos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Martín Tomay, soy el periodista responsable de este espacio de charlas en vivo que se llama El Comercio Te Informa. Ya saben que si quieren que toquemos algún tema especial, me pueden escribir a través de las redes sociales. Me encuentran como @Martín Tomay en todas las redes sociales. Ahí espero su comunicación entonces. Bueno, hoy día el presidente Francisco Sagasti anunció que este mes, al que le faltan solamente 24 días para que se termine, llegarán 1 millón de dosis de las vacunas de la empresa Sinopharm. Esto en el marco de un acuerdo de compra de 38 millones de dosis. También anunció la firma de un contrato de compra-venta con AstraZeneca que nos entregará 14 millones de dosis de la vacuna a partir de septiembre del 2021. Ante este anuncio es importante entender cada detalle de ambas vacunas, la de Sinopharm, la de AstraZeneca, y para que nos ayude en ese sentido, hemos invitado a doctor Juan More Bayona. Él es doctor en inmunología comparada e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor, ¿cómo se encuentra? Martín, muy buenas tardes. Saludos ahí a todos los que nos ven y están conectados. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. Hoy día, luego del anuncio del presidente Sagasti, escuchaba a la doctora Patricia García decir que las buenas noticias hay que celebrarlas, ¿no? Y la primera pregunta tiene que ver en ese sentido. Quería preguntarle cómo tomó usted el anuncio del presidente Sagasti de que ya tenemos vacunas compradas. Es una buena noticia, sin duda. Sin embargo, sí hay que tomarlo con calma. Eh, Siempre en la ciencia es así, siempre con las noticias positivas uno tiende a ser cauto eh, con lo que viene, ¿no? Porque siempre hay que hacer un seguimiento y hay que analizar con detalle qué es lo que implica esto, ¿no? La llegada de una vacuna al Perú, ¿no? Nos va a ayudar, sin duda, en el control, en el manejo de la pandemia, que va a ser una herramienta, sin duda, poderosísima. La mejor arma que vamos a tener frente a la pandemia va a ser la vacuna. Sin embargo, esto no va a ser un cambio de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso. Principalmente el Estado se tiene que preparar para recibir las vacunas y desarrollar un plan para administrar esas vacunas a la población, ¿no? Entonces hay que tomarlo con calma. Exacto, y justamente para tener en mente ese plan que usted menciona, es importante, como decía al inicio, entender cada detalle de estas vacunas, ¿no? Y que en primer lugar son distintas, ya usted nos va a explicar, pero yendo por partes, queríamos preguntarle qué características tiene primero la vacuna del laboratorio chino Sinopharm. Sí, la vacuna de Sinopharm es una vacuna tipo inactivado. ¿Qué significa esto? Es el virus aislado, aislado en muchas partes del mundo, pero en este caso la farmacéutica china lo que ha hecho es multiplicar el virus, replicar el virus en un soporte celular. Recordemos que los virus se multiplican en células, ¿no? Es la única forma en la que el virus se multiplique es utilizando células, entrando, infectando células. Entonces, en el laboratorio lo que se hace es utilizar una célula que sea susceptible a la replicación del virus, porque recordemos que todas las células no son susceptibles a todos los virus. En este caso se ha usado una célula que tenga una susceptibilidad mayor para precisamente eso, ¿no? Permitir que el virus se multiplique con facilidad. Eh, son células de laboratorio y luego de tener grandes cantidades de este virus replicado, lo que se hace es inactivar, ¿no? En otras palabras, matarlo, matar al virus. ¿Por qué es importante? Porque esto va a asegurarlo de que cuando nos inyecten el virus no haya virus vivo y no nos pueda causar enfermedad, ¿no? Entonces, se inactiva con métodos químicos, hay soluciones que se usan para precisamente desarrollo de vacunas. Una vez la vacuna inactivada o muerta, se le agrega una solución adyuvante, es una solución que lo que busca es potenciar el efecto de, en este caso, el virus inactivado, ¿no? Esta combinación se administra en el brazo y genera una respuesta de defensa, como en el caso de las otras vacunas que conocemos, ¿no? La metodología, la tecnología convencional para muchas de las vacunas que conocemos y es la más usada en todas las vacunas.
La siguiente pregunta, doctor, en cuanto al, estamos yendo parte por parte, ¿no? Estamos empezando a hablar sobre la de Sinopharm, que justamente llega el primer lote de vacunas que será de 1 millón, llega en este mes, en mes de enero, y justamente vamos a detallar punto por punto. Sobre las dosis, ¿cuántas dosis se requieren cuántas dosis se necesitan en la vacuna de Sinopharm? Hasta ahora lo que se tiene de los datos publicados en fase 2, se han probado 2 dosis en 2 protocolos distintos, uno al día 1 y posteriormente 3 semanas después, y se ha utilizado otro protocolo al primer día y 4 semanas después. Lo que mencionan los resultados en fase 2 es que la diferencia de 4 semanas, es decir, 28 días, ofrece una respuesta mucho mejor que la de, eh, que la de 3 semanas, ¿no? Entonces, entiendo yo que en la fase 3 se está utilizando el protocolo, sí, 2 dosis, con separación de 4 semanas. Ok, son 2 dosis entonces las que las personas que se pongan la vacuna de Sinopharm van a recibir. Básicamente la pregunta nos llega por entre los comentarios, si es que es en el mismo brazo, es en la misma zona donde se tiene que aplicar las 2 dosis. ¿Cómo es en ese sentido, doctor? Sí, esa es una pregunta más técnica, si queremos ponerlo desde ese punto. La verdad, no existe ninguna diferencia si es en el mismo brazo, en el brazo opuesto. No existe ninguna diferencia. Tradicionalmente se utiliza el mismo lugar, pero en cuanto a efectos y eficacia y generación de la respuesta, no existe ninguna diferencia si es en otro brazo. Ahora, un tema que usted ha tocado, ¿no? Que es el tema de la eficacia. Vemos que la vacuna de Pfizer, la de BioNTech, está en una eficacia de 95%. La de Moderna está en 94,1% de eficacia. Esas son vacunas que no se han comprado. Las que se han comprado son la de Sinopharm y la de AstraZeneca. La de Sinopharm, según la información que ellos han brindado, tiene una eficacia del 79%. Y quería que nos explique exactamente qué significa eficacia y tener en cuenta también si eso nos va a jugar en contra, tener una vacuna que no es tan eficaz como las que he mencionado antes, ¿no? Sí, en realidad lo que se hace en los ensayos clínicos es evaluar la candidata vacunal versus un grupo control, conocido como el placebo, ¿no? Tienen estos dos grupos grandes, uno que recibe el placebo y otro que recibe la candidata vacunal. Eh, las personas que administran las inyecciones no saben quién es quién, ellos simplemente administran inyecciones, y luego, conforme se vacunan a toda esta población, lo que hace la entidad de seguridad de datos, el Comité de Seguridad de Datos, es recibir los casos que conforme se va desarrollando el ensayo clínico van apareciendo, ¿no? Porque eso es lo que se busca precisamente, ¿no? La incidencia de casos en uno u otro de los grupos, ya sea el grupo placebo o el grupo vacunal, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los números que tú mencionabas en el caso de Pfizer o de Moderna, evaluaron alrededor de 190 casos y de los 190, 186 pertenecían al grupo que recibió solamente el placebo. Mientras que en el caso del grupo vacunal, solamente 11 individuos vinieron de ese grupo. Entonces, a partir de esos números se hace un cálculo matemático para estimar el riesgo de que un individuo que reciba la vacuna esté protegido eh, frente a la infección o la enfermedad o a la muerte por SARS-CoV-2. Los objetivos principales de la mayoría de estas candidatas es, primero, reducir lo que es enfermedad severa y muerte, ¿no? Hay que recordar eso, porque una cosa es infección y otra cosa es enfermedad. Las vacunas, la gran mayoría, no están diseñadas, hasta al menos hasta ahora, lo que sabemos, su objetivo primario no es reducir la infección, pero sí reducir enfermedad severa y muerte, que es lo principal, ¿no? ¿Qué es lo que principal debemos limitar o responder de forma contundente, ¿no? Que es reducir en forma notoria la enfermedad y severidad. En el caso de la vacuna de Sinopharm, ciertamente el porcentaje es un poco más bajo, 79%, pero hay que recordar que lo que ha hecho China es muy interesante y muchas otras candidatas también han hecho, es utilizar lo que se denominan los estudios brazos en diferentes países.
¿no? Se han hecho muchos estudios, alrededor de 100 para esta candidata de Sinopharm, 100 brazos en diferentes países. Y por eso es que el ensayo en Beijing arroja un 79%. Sin embargo, el mismo ensayo en los Emiratos Árabes Unidos arroja un porcentaje de 86%, ¿no? Entonces, por eso aquí es importante y es clave, va a ser clave saber cuál ha sido el porcentaje de eficacia en el ensayo que se ha corrido en nuestro país, ¿no? Porque puede ser que existan estas diferencias precisamente por la población, por la forma de administrar, por la exposición que ha tenido las poblaciones, ¿no? Porque recordamos, lo importante aquí es ver la evaluación de casos después de recibir la vacuna. Entonces, aquí es fundamental saber cómo cómo se ha desarrollado el ensayo fase 3 aquí en nuestro país, para de esa forma hacer un estimado mucho más cercano de lo que pasaría cuando administremos la vacuna ya a nivel poblacional. Ok, perfecto. Entonces, quizás recapitulando lo que no, todo lo que ya nos ha contado, la vacuna de Sinopharm utiliza un virus inactivado, tiene una eficacia de 79%, a comparación de las otras, ya nos explicó también, son 2 dosis, también nos detalló, doctor. Ahora vamos con el punto de efectos secundarios, ¿no? Justamente leía una nota que tenemos en la página de Ciencia y Tecnología del Comercio y ahí recordábamos que justamente primero, antes de los efectos secundarios, sí quería precisar, Sinopharm está trabajando en 2 vacunas. Y justamente esas 2 vacunas se están probando también en fase 3 en el Perú. Pero queríamos que nos precise, doctor, cuál sería la vacuna por la cual el gobierno ha apostado, por la cual el gobierno ha comprado? ¿Cuál sería esa vacuna? Sí, ¿O cuáles son las diferencias entre esas las dos? diferencias entre ambas es simplemente el origen del virus, ¿no? Como les decía, la tecnología de estas vacunas inactivadas es crecer al virus, ¿no? Entonces, Sinopharm ha desarrollado 2 tipos con 2 virus de distinto origen, una de Beijing y otra de Wuhan. Esa es la única diferencia. Okay. Luego, la metodología de procesamiento de la vacuna es la misma. Entonces, por eso no existiría diferencia entre ambas, ¿no? Ciertamente lo que sabemos hasta ahora es que la que se ha pedido a la compra es aquella que ha recibido la aprobación precisamente por el gobierno chino y por algunos otros países. Y esa es la que se va a acceder. Y son ambas las que se están probando en el Perú. Bueno, ahora sí con el tema de efectos secundarios, ¿no? Según la nota que mencionaba que está en la página de Tecnología y Ciencias del Comercio, los ensayos en el Perú de la vacuna de Sinopharm se interrumpieron en diciembre debido a que un voluntario presentó síntomas neurológicos, pero fueron retomados poco después tras analizar el caso. Eso es lo que indica la nota que tenemos ya publicada. Queríamos preguntarle si conoce algún otro detalle sobre efectos secundarios o qué se considera efectos secundarios en medio de estas pruebas y si hay alguna noticia de algún efecto secundario especial por la vacuna de Sinopharm. Sí, en general, todas las candidatas que están en fase 3 o que han sido aprobadas tienen muchos patrones similares en cuanto a efectos adversos, ¿no? Dolor en el sitio de inyección, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, fatiga. En general, por ahí va rondando y son los efectos adversos que en general podemos tener frente a otras vacunas, ¿no? Eh, Ciertamente, cuando uno ya hace el análisis de datos, al parecer la candidata china arrojaría un porcentaje ligeramente más alto en cuanto a frecuencia de estos casos de efectos adversos, pero la mayoría de estos casos son transitorios, son en su mayoría leves, pequeño porcentaje moderado y un minúsculo porcentaje casos severos, ¿no? Casos adversos severos, como es el que tú mencionas, que sucedió en el Perú, y que originó esta para de algunos días, ¿no? Pero sin embargo, después de eso, se continuó porque se estimó que la severidad de este caso no se atribuía al efecto de la vacuna. Entonces, hay que tener eso en claro, que esta candidata vacunal, bien es cierto, tiene como otras, como todas las vacunas, efectos adversos, la gran mayoría son leves a moderados y un minúscula proporción es severo y son muy seguros. Ok, antes de pasar con el precio de la vacuna de Sinopharm, que también es un dato que se encuentra, queríamos preguntarle, y nos llega esa pregunta a través de los comentarios, sobre los ensayos de la vacuna de Sinopharm se están probando en el Perú. ¿Dónde se pueden encontrar esos detalles, esos datos?
o si son públicos. No sé si le puede ayudar a esta persona que nos pregunta a través de los comentarios. Sí, en general estos datos de ensayos clínicos están a cargo del grupo de investigador que corre los ensayos, ¿no? En el Perú. Aquí está el equipo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el equipo de la Cayetano Heredia. Ellos dos tienen la data, tanto de seguridad, tanto de efectos adversos en nuestro país y tanto de inmunogenicidad, es decir, qué tanto producen niveles de anticuerpos o qué tanto activan nuestras células como mecanismo de respuesta. Y además de eso, los datos de eficacia. Y aquí sí es clave, repito, saber esos datos, sobre todo porque es la vacuna que va a llegar a nuestro país, ¿no? Y sabiendo los datos precisos de nuestra población, acorde a nuestra población, a nuestros individuos, vamos a tener una más cercanía, una aproximación mucho más cercana de qué es lo que va a pasar en cuanto a protección y seguridad a nivel poblacional. Esos datos todavía no han sido hechos públicos. No, todavía no. Esperamos que los grupos de investigadores escriban el documento, si ya la tienen escrito, y lo envíen a una revista científica, que es que corresponde, ¿no? Nosotros, para hacer un análisis mucho más profundo de los datos, tenemos que tener el documento científico, y la única forma de tenerlo es que los investigadores publiquen estos datos, y luego los investigadores que no pertenecemos a los ensayos podemos hacer el análisis. Ok, genial. Ahora el tema del precio, doctor. No sé, el precio de la vacuna de Sinopharm, entiendo, es de $145. Ese es el dato que tiene usted también. Ese es el dato que tuvimos hace unos meses, ¿no? Que se filtró, que es alrededor de $140. Sin embargo, me parece que después de eso hubo un recálculo y parece que los números disminuyeron, porque definitivamente $140 para una vacuna inactiva es un precio alto, ¿no? Entonces, habría que ver cuál ha sido el acuerdo con el Estado peruano con la farmacéutica. No considero que $140 era un precio adecuado para esto. Es un precio muy elevado y esperemos que haya sido por un precio menor. Ok, doctor. Y en cuanto a, entiendo que seríamos el primer país de la región en usar la vacuna de Sinopharm, la vacuna de procedencia china. Eso también es así, doctor. Sí, lo que tenemos hasta ahora es que sí, vamos a ser el primer país que utilice una vacuna de origen chino, de esta tecnología inactivada. Ok, ahora sí, justamente recordar que en este mes de enero va a llegar un lote de 1 millón de vacunas de la farmacéutica china Sinopharm. Y la pregunta, antes de pasar con los detalles de la vacuna de AstraZeneca, le quería justamente también otra pregunta que es constante y que llegó hace poquito a través de los comentarios, es, para usted, ¿quiénes deberían ser los primeros vacunados? Es una pregunta interesante. Hace unos meses, por ejemplo, una de ellas ha sido la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Ellos hicieron unos lineamientos para ver quiénes deberían recibir, porque para esto hay que diseñar una estrategia, ¿no? Y ellos establecieron un plan de 3 niveles, ¿no? En el primer nivel, inmunizar a todo el personal de riesgo, personal de salud que está expuesto, con la primera línea que batalla contra el virus, enfermeros, doctores, personal policial, bomberos, todo esa primera línea de defensa, ¿no? Es en una primera fase. La segunda fase, personas con comorbilidades, ¿no? Y que están en alto riesgo, ¿no? Personas mayores, presión arterial con hipertensión, diabetes, cáncer. Ese sería el segundo grupo. Y en el tercer grupo, en el tercer nivel, aquellos individuos adultos mayores que que no hayan ingresado en el plan 1 y el plan 2, ¿no? Ese es el plan que presentó la Academia Nacional de Ciencias. El MINSA, entiendo que ha tratado de seguir un protocolo muy similar. Ellos lanzaron hace unos meses un plan de vacunación frente a COVID-19 y haciendo el análisis se parece mucho. Entonces, entiendo yo que ese es el plan que va a tomar, ¿no? Igual en el país. Y me Un parece millón de... un plan coherente, ¿no? Me parece un plan coherente porque es lo que se... Claro, claro. En enero, este mes, tendríamos 1 millón de dosis de Sinopharm. ¿Hay algún cálculo? Entiendo que los investigadores están en constante comunicación entre ustedes también. ¿Y hay algún cálculo de cuánto nos demorará
aplicar estas 1 millón de vacunas que van a llegar este mes? En otros países, en algunos países se administran vacunas por día hablemos de decenas de miles, ¿no? Entonces, si nos comparamos a ese nivel, en semanas podríamos eh, haber utilizado el millón de dosis, ¿no? Entonces, sin embargo, hay otros países que tienen una logística mucho más complicada, que sería mucho más cercano a la nuestra. Entonces, sí es importante en ese tiempo que vamos a tener, esperemos que el plan, la estrategia que establezca el Estado para la administración de la vacuna sea rápida, ¿no? Lo bueno es que nuestro país, en cuanto a planes de vacunación, tiene una cultura muy buena a comparación de otros países. Entonces tenemos un diseño ya de vacunación muy bueno y eso nos va a servir para implementar inicialmente este millón, que no considero que sea un problema, pero más adelante cuando ya comiencen a llegar el resto de lotes y en adición los lotes de Oxford y AstraZeneca, sí se necesita un diseño mucho más, eh, más puntual, ¿no? En cuanto a regiones, en cuanto a ciudades mucho más alejadas. Y doctor, la pregunta antes de pasar a AstraZeneca, dentro de unos minutos vamos a pasar a ese punto para que nos explique también. Queríamos preguntarle, ¿tenemos que se requiere de mucha tecnología, de mucha infraestructura para albergar las vacunas de Sinopharm? Ese es uno de los puntos fuertes de esta vacuna, ¿no? Esta vacuna se mantiene a temperatura de refrigeración, estamos hablando de 4 grados. En realidad, con una refri de casa se puede mantener esta vacuna, o este, un friobar, o estas pequeñas refrigeradoras que uno puede tener en casa, ahí se puede mantener muy fácilmente por largos meses, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas que tiene estas vacunas inactivadas sobre las otras vacunas de otro tipo de tecnología, como RNA mensajero, por ejemplo, ¿no? Que requiere de temperaturas muchísimo más bajas. Ok, ahora sí con el punto, el tema de la vacuna de AstraZeneca que va a llegar a partir de septiembre. Hay un contrato de compra y venta firmado por el gobierno peruano con la firma inglesa AstraZeneca, que nos entregará 14 millones de dosis de la vacuna, como dije, a partir de septiembre del 2021. Y quería que nos cuente, ya nos dijo que la de Sinopharm es una vacuna con un virus inactivado, y queríamos saber cuáles son las características de la vacuna de AstraZeneca. Sí, la vacuna de Oxford y AstraZeneca es una tecnología un poco más avanzada. Ciertamente se usa para muchas enfermedades también, y la base es un virus vector, ¿no? Es un virus distinto al SARS-CoV-2. En este caso del Oxford y AstraZeneca, ellos han optado por un adenovirus de chimpancé, que es un virus que ocasiona una sintomatología leve respiratoria. Precisamente por esa característica se optó por esta vacuna. ¿Por qué? Porque el objetivo es que este virus induzca una respuesta una vez que se administre, ¿no? A este virus vector, este adenovirus de chimpancé, se le ha hecho alguna modificación para que contenga o para que exprese la proteína spike del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces una vacuna de tipo virus vectorizado, así la conocemos, una vacuna vectorizada, y el objetivo es generar una respuesta luego de que se administre este virus. eh, la respuesta que se va a generar va a ser frente a la proteína S, pero también contra todos los componentes del virus, del adenovirus. Entonces, bajo este concepto se originaría una respuesta mucho más amplia, incluso que aquellas vacunas subunidades como proteínas o incluso las ARN mensajeros. Entonces, esa es una de las fortalezas que argumentan Oxford y AstraZeneca. En cuanto a la vacuna de Oxford y AstraZeneca, ¿cuántas dosis corresponden a una persona? Igual, son 2 dosis, eso es lo que se está definido, de 28 días entre ellos, ¿no? El estándar, entre 3 y 4 semanas es el estándar que se ha estimado para nuestra cantidad. Y doctor, en cuanto a la eficacia de esta vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, ¿de cuánto estamos hablando? Sí, esa es una de las... Oxford y AstraZeneca diseñaron un protocolo de 2 dosis, eh, y estimaron concentraciones para sus ensayos en fase 3.
Sin embargo, Oxford y AstraZeneca tuvo un inconveniente en sus ensayos y en uno de sus brazos, de estos brazos que hablamos al inicio, en vez de administrar una dosis completa en ambas dosis, en la primera utilizó una media dosis y en la segunda dosis completa. Entonces, ellos decidieron continuar los ensayos conociendo esta característica, ¿no? De que un brazo tenía en la primera dosis tenía la mitad. Continuaron haciendo los ensayos y al final encontraron que este brazo que tenía dosis media y dosis completa en la segunda dosis tenía un porcentaje de eficacia arriba del 90%. A diferencia de el brazo que tuvo la dosis completa en ambos, tuvo un porcentaje de 62%, ¿no? La pregunta es, ¿por qué? ¿No? Exacto. Esa es una de las cosas que aún no está muy claro, ¿no? El error estuvo ahí, eso sí está claro, pero el fundamento de por qué frente a una dosis menor en un brazo se obtenía una eficacia mucho más alta, eso todavía no está definido. Entonces, cuando Oxford y AstraZeneca hace la solicitud de uso de emergencia a la entidad de Reino Unido, la reguladora considera de que los datos de este brazo que te decía de mitad y alta, porque lo lógico sería en este caso pedir la autorización para la que tiene mayor eficacia. Sin embargo, los datos y los resultados no eran contundentes como para ofrecerle la autorización. Entonces, Oxford y AstraZeneca ha obtenido la autorización de uso en Reino Unido por el brazo que sí contiene las dos dosis completas y que tiene el porcentaje de eficacia alrededor del 62%, me parece, ¿no? Entonces, eso hay Sí. que ser conscientes, ¿no? Que la vacuna de Oxford y AstraZeneca en estas condiciones tiene ese porcentaje de eficacia, alrededor del 62%. Ok, solamente para recordar, la de Sinopharm, tengo acá el dato, es de eh, 79% y justamente la de Oxford y AstraZeneca, usted nos indica 62%. En cuanto a efectos secundarios, en septiembre tuvimos la noticia justamente que se paralizó a nivel mundial los estudios, los ensayos clínicos de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, justamente porque se presentó un paciente con trastorno neurológico poco común. ¿Han habido más de estos reportes? ¿Esta vacuna genera en los medios con fundamento, con evidencia científica, se han mostrado más evidencia de estos, de este tipo de efectos secundarios? Sí, estos tipos de efectos secundarios severos, como uno lo atribuyen como el síndrome de Guillain-Barré, está muy asociado a estos efectos adversos severos, son altamente infrecuentes, ¿no? Pero son conocidos, ya se conocen que sucede, porque se presentan en otras vacunas, tipo influenza, se conoce, pero la frecuencia es ínfima, es bien infrecuente. Hay que conocerlos, hay que saber que, como en este caso en el ensayo ha pasado, el fundamento biológico de cómo se produce todavía no está muy conocido. Lo que sí al parecer sería que es una respuesta inflamatoria generalizada que se produce al recibir la vacuna, pero no se conoce mucho más del fundamento preciso de cuál es el mecanismo que dispara esta respuesta inflamatoria exacerbada, ¿no? Entonces, en muchos casos, en la gran mayoría de los casos se puede tratar, ahí existen tratamientos antiinflamatorios, tratamientos que permiten remitir estos casos. Sin embargo, hay que conocer y hay que saber que esto sucede no solamente para estas candidatas, sino para todos. Ya conocemos el síndrome de Guillain-Barré o estos síndromes muy asociados a enfermedades severas, a efectos severos, ¿no? Frente a una vacuna. Ok, doctor, ¿y necesitamos de mucha tecnología en el caso de la vacuna de Oxford y AstraZeneca? No, tampoco, también es una de las ventajas en comparación de las de ARN mensajero, ¿no? Se puede mantener mucho a temperatura de refrigeración, sobre todo esto va a ser muy importante para las regiones, ¿no? En Lima, tal vez algunas instituciones tengan la capacidad de tener estas ultracongeladoras y en el eventual caso que accedamos a estas vacunas de ARN mensajero las podemos mantener. Sin embargo, en regiones
la realidad es otra, ¿no? Y sí es importante tener estas vacunas que se puedan adaptar a nuestra realidad, ¿no? Que si bien puedan no tener un porcentaje de eficacia alto, como quisiéramos, de cerca del 100%, si analizamos ese 70%, sobre todo 79% en el caso de Sinopharm, si lo analizamos a nivel poblacional va a ser una herramienta eh, extraordinaria, ¿no? Y incluso la de Oxford y AstraZeneca con su 72% nos va a ayudar muchísimo en controlar la pandemia. Las tres últimas preguntas, doctor. Entiendo que la vacuna de Oxford y AstraZeneca se está usando ya en el Reino Unido. En la región, ¿hay algún país que ya empezó a usarla o todavía? ¿Qué se tiene entendido sobre eso? Hasta donde tengo entendido no hay ningún país. Creo que hay ciertamente algunos países que están con acuerdos y han firmado convenios, pero todavía no tengo yo, no recuerdo alguna que haya recibido directamente la vacuna de Oxford y AstraZeneca y que empiece a vacunar, ¿no? Lo que sucede es que con esta candidata de Oxford AstraZeneca, con la realidad, con lo que está pasando en el Reino Unido, el objetivo es vacunar a la mayor cantidad de personas con la dosis que tenga la Universidad de Oxford en este caso, y difícilmente van a comenzar a soltar en el corto plazo vacunas para otros países, ¿no? Hace unas semanas, y eso hay que tenerlo muy en claro, y la población lo tiene que tener en claro, la OMS hizo un anuncio que las vacunas deben estarse de forma prioritaria, ¿no? Aquellos países que tengan una incidencia de mortalidad alta, de enfermedad clínica alta, deberían ser aquellas que reciban primero las vacunas. Y ahora lo que está pasando en el Reino Unido, en Irlanda, en otros países, en Norteamérica mismo, en Estados Unidos, lo lógico sería que comenzar vacunando a aquellas poblaciones que están precisamente en esa área con un mayor riesgo de infección, ¿no? Con eso no quiero decir que nos desprotejamos, es importante que todos los países de forma homogénea reciban, pero dentro de eso siempre hay que analizar la prioridad. Si esto hubiese pasado hace unos meses, cuando nosotros estuvimos en el pico de la pandemia, cuando Sudamérica era el epicentro de la pandemia, sin duda el objetivo hubiese sido vacunar a nuestra población, ¿no? Inicialmente rápidamente. Pero lo que tenemos ahora es acceder a las vacunas y lo bueno es que ya tenemos resultados, ya tenemos 2 vacunas que van a llegar en un corto plazo. Esperemos que conforme vayan llegando se establezca un plan, una estrategia que permita vacunar a la mayor cantidad de la población. Ok, las dos últimas preguntas básicamente son del público. Tenemos más de 500 personas escuchándonos, doctor. Y una de ellas, una de las preguntas es, parece que aún hay algunas cosas que no se entienden de las vacunas, porque justamente aún están en ensayos clínicos. Los ensayos siguen corriendo hasta ahora. Y la pregunta es precisa, ¿no? Si teniendo en cuenta esos detalles de que aún están en ensayos clínicos y si aún tampoco se entienden algunos detalles, si esto es seguro para las personas, si las vacunas son seguras para las personas. Todos los ensayos comienzan desde ensayos preclínicos, ensayos en animales, fase 1, fase 2, fase 3. Los datos de seguridad en humanos se comienzan a obtener desde la fase 1, ¿no? Cuando uno hace una evaluación de diferentes concentraciones de vacuna, uno ya va sabiendo la seguridad de la vacuna. En fase 2 se potencia eso con un número mayor, que estamos hablando de centenas y miles, y en fase 3, entonces no es que todas estas fases están altamente relacionadas y todas soportan todos los resultados. Entonces ahora en fase 3 ya con una fase, si bien es cierto, ninguna de las vacunas tienen fase 3 terminada. ¿Por qué? Porque la fase 3 duran años. Eh, y hay que ser claros, ¿no? No es necesario que la fase 3 termine para tener resultados de eficacia. Porque como les explicaba en un inicio, la fase 3 no se determina, o la eficacia de una vacuna no se determina al final, se determina conforme van apareciendo los casos en los individuos que recibieron las vacunas, que recibieron ya sea el placebo o ya sea la candidata vacunal. Conforme van apareciendo, y esto puede pasar semanas después de haber recibido la segunda dosis. Entonces, de acuerdo a eso, uno va haciendo los cálculos conforme van apareciendo. Este individuo pertenece a aquel grupo placebo o grupo vacunal. Ahí se hace un cálculo matemático para estimar si existe una diferencia estadística entre la aparición de casos en el grupo placebo versus la aparición de casos en el grupo vacunal,
y se estima el riesgo que podría tener un individuo que recibe la vacuna. Entonces, en cuanto a seguridad, los datos son sólidos. Desde la fase 1 hasta la fase 2 y hasta la fase 3 se obtienen datos de seguridad. Ciertamente hay que ver, hay que seguir esos ensayos a largo plazo, ¿no? Por eso es que los ensayos son de 2 o 3 años, porque no tenemos una máquina del tiempo para predecir lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? Si lo tuviéramos, viajaríamos y viéramos lo que pase en 5 años con los que recibieron, ¿no? Desafortunadamente no podemos hacer eso. Y en cuanto a eficacia, sí, la eficacia se puede tener aún así sin haber terminado la fase 3. Y es lo que ha pasado, por ejemplo, con las vacunas de Pfizer, de Moderna, la de Oxford, las candidatas rusas, que se hace un estimado de eficacia con los casos que van apareciendo. Y esto no necesariamente se hace al final, se va haciendo de acuerdo, van apareciendo los casos durante la fase 3. Y la última pregunta del público es, básicamente también es directa, ¿no? Si me vacuno con las 2 dosis que corresponden, justamente con las que van a llegar a Perú, ¿por cuánto tiempo estaré protegido contra el coronavirus, ¿no? Esa es una pregunta que mucha gente se está haciendo. Eso es algo que ni siquiera para la inmunidad natural la podemos saber. Recordemos que el virus la conocemos 1 año y algo más, ¿no? Eso es lo que conocemos al virus. Entonces, ¿cómo podríamos saber la inmunidad que nos confiere una infección natural? Es decir, que yo me infecte con el virus, ¿por cuánto tiempo voy a estar protegido? No lo sé. Lo que se ha hecho un seguimiento ciertamente a los individuos que se infectan y hasta ahora, hace unos días salió un estudio que la inmunidad de un individuo que se infecta con el virus puede durar al menos 8 meses. Estimados con otros coronavirus consideran de que la inmunidad sería un poco más largo, de largo plazo. Sin embargo, hay que tener el estudio hecho, realizado para confirmar eso. En el caso de la vacuna pasa lo mismo, ¿no? La vacuna todavía no tenemos el tiempo eh, determinado como para saber la protección, cuál sería el máximo. Lo que se sabe es que la protección por la vacuna sería muy cercana a la protección que se confiere con la inmunidad natural, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo claro. No tenemos, desafortunadamente, una bola de cristal para saber qué pueda pasar en 2 años después de haber recibido la vacuna o 3 años de haber recibido la vacuna. Esperemos que sí, que la inmunidad sea a largo plazo. Pero esto va muy atado a que también el virus como tal no cambie sus características, ¿no? Entonces, eso es algo que ya vamos viendo con las variantes, ¿no? Van apareciendo variantes en el mundo y variantes que se comportan de forma distinta. Entonces, mientras el virus no cambie su características, sus propiedades, la inmunidad que nos confiere una vacuna o la inmunidad natural va a permitir protegernos precisamente de una posible reinfección en el futuro con la misma variante, con la misma cepa, que es la única que tenemos, es una sola cepa que tenemos para SARS-CoV-2, pero sí podría esto variar al futuro si es que el virus comienza a cambiar notablemente sus propiedades, ¿no? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Justo leía una información, eh, perdón. Ok, Sí, pensé que estaba con el micro apagado. Pero no, justo leía la información de que la vacuna china de Sinopharm es efectiva contra las variantes del coronavirus, según afirmó uno de sus creadores, ¿no? Eso ya lo dijo uno de los creadores de la vacuna de Sinopharm, que va a llegar justamente este mes, 1 millón de estas vacunas van a llegar este mes al Perú. Pero en cuanto a la vacuna de Oxford AstraZeneca, ¿hay alguna información de cómo se comporta y si es efectiva o no con la nueva variante del coronavirus, doctor? en realidad lo que hay que tener claro, y esto es para los que nos escuchan también, es que nosotros tenemos muchísimas variantes circulando en el mundo. Eso es así. Algunas de ellas, en este caso la variante del Reino Unido, al parecer tiene una propiedad de transmitirse o ser mucho más transmisible, más rápido, se transmite mucho más rápido. Eso es lo que indican los datos, ¿no? Que son datos muy sólidos ciertamente, eh, pero hay que saber que existen muchas variantes, ¿no? En el Perú, no sé, no sabemos exactamente cuántas variantes, pero existen un número de variantes circulando. Mientras la variante no cambie sus propiedades notablemente, las vacunas que tenemos hasta ahora funcionarían muy bien con todas las variantes que circulan. Entonces, esa no debería ser una preocupación para la población. Sí, una preocupación para los científicos que tenemos que determinar exactamente si alguna variante se comporta distinto
o si alguna variante, alguna mutación podría conferirle una propiedad distinta o alguna variante y permitirle la evasión de la protección vacunal. Eso sí es una preocupación constante y que va a permanecer, y es a la que se va a dedicar los científicos de acá en adelante, ¿no? Estimar estas propiedades nuevas que sean atribuidas a ciertos cambios, a ciertas mutaciones que puedan aparecer, pero lo que sabemos hasta ahora es que ninguna variante se escaparía de la protección de una vacuna, ¿no? Mientras no tengamos una variante que parezca que sea notablemente distinta, como población, en comunidad, no nos deberíamos preocupar por eso. Ok, doctor, yo le agradezco mucho su intervención. Ahora, como siempre hago con mis invitados, le doy el pase si quiere usted agregar algo, subrayar algo de todo lo que hemos comentado. Por favor, adelante. No, Martín, gracias a ti y gracias a todos los que nos acompañaron hoy día. Es una buena noticia la que hemos tenido ahora después de tanto tiempo de muchas malas noticias. Sin embargo, hay que tomarlo con calma, hay que seguir las medidas que conocemos que funcionan, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado constante de manos, evitar sitios aglomerados, todas esas medidas funcionan. Y esa debemos primero mantenerla independientemente de la variante que esté circulando, primero, en primer lugar. Y en segundo, aún así, si comenzamos a recibir la vacuna, debemos mantener esas medidas. Y debemos muchas de ellas adoptarlas ya para nuestra vida cotidiana, de aquí a un futuro, porque sabemos que funcionan y sabemos que controlan enfermedades respiratorias. Por ejemplo, el uso de mascarilla, un mecanismo tan simple, debería ser una medida que comencemos a incorporarla. Por ejemplo, cuando nos dé una gripe causada por una influenza o un tipo de estos rinovirus, estos virus que ocasionan problemas respiratorios leves, porque es una forma de proteger, evitar el contagio. Entonces, son ciertas medidas que debemos adoptar, incluso si comenzamos a implementar la vacunación en nuestro país, ¿no? Recordemos que esto va a ser un proceso que va a demorar su tiempo, porque las dosis que vamos a requerir va a ser una cantidad de dosis notable, y el proceso de vacunación tampoco va a ser de la noche a la mañana. Entonces, en ese tránsito, sigamos esas medidas que sabemos que funcionan y son las que nos van a ayudar a salir adelante en esta pandemia. Genial, doctor. Le agradezco mucho su tiempo nuevamente. Estuvo con nosotros el doctor Juan More Bayona. Él es investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y además doctor en inmunología comparada. Gracias, doctor, por su tiempo. Gracias a Julio Melgarejo por haber hecho posible la calidad de la transmisión a nivel técnico. Y muchísimas gracias a esas más de 500 personas que nos han acompañado a lo largo de esta conversación. Listo. Gracias por estar ahí. Cuídense mucho. Chao, chao.